NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. San Juan Pablo II, da gusto hablar de él, escuchar su voz, leer sus palabras, sobre todo, como decíamos con el padre Antonio Ruiz en la última vez, si ustedes nos acompañaron, o si no, este será un programa también que tiene entidad propia y creo que se podrá entender muy bien. Hablamos de la fe, de la esperanza de él, cómo eso le daba esa solidez a su vida y capacidad completa para transmitir solidez y esperanza a los que entraban en contacto con él. Él no ponía su esperanza en sí mismo, de esto vamos a hablar hoy, ni en otras cosas que se puedan caer, sino en el que no cae jamás. Es decir, claro, eso nos daría a todos una fuerza muy grande en la vida, el poder confiar únicamente en Dios. Pero claro, dichas así las palabras parecen muy, muy bonitas y muy abstractas. Vamos a ir al meollo de la cuestión y nos acompaña el padre Antonio, claro, menos mal. Padre, y usted aquí con este libro me parece que está bastante contento, como que le hace descubrir nuevos aspectos de la personalidad de Juan Pablo II, ¿verdad? Así es, ciertamente. Una conversación con Juan Pablo II pues te va mostrando esos ángulos, esas facetas, esas miradas, ¿no? Y cómo sus pensamientos, su forma de enfrentar distintas situaciones. Y aquí ahora pues podríamos tocar hoy, diríamos, Juan Pablo II, como cada uno de nosotros, llega un momento en que su fe le presenta unos puntos claves de la historia del hombre, ¿no? La muerte, lo que viene después de la muerte, y después de la muerte, pues ya sabemos lo que nos dice la fe, juicio. Según el juicio, pues cielo, infierno, purgatorio. Entonces, una eternidad, ¿no? Claro, el purgatorio como ese pasillito antes de llegar al cielo para los que lo Pero que el necesiten. Purgatorio no es una cosa para no darle importancia. Ya lo creo, padre. No es algo de decir, es algo que preocupa. Juan Pablo II también sentía esa preocupación, tanto el juicio, cómo será ese juicio, cómo estaré preparado, si llegaré, si no llegaré. Entonces, todo diríamos, y él le cuenta a André Froissart que, claro, él ya ha pasado antes del Concilio Vaticano II, que ya era obispo, ha pasado por 2 universidades, lo ha estudiado, diríamos, en su preparación como sacerdote, como seminarista, para llegar a ser sacerdote, su vida como cristiano, pues ya desde el catecismo de la primera comunión, que uno empieza a estudiar la fe y a profundizar en ella, pues eso ya le trae ese primer encuentro, ¿no?, con aquello lo que viene después de la muerte y ese juicio. Entonces, le tenía preocupado. Y más, padre, él, perdóneme, que había perdido varios familiares muy íntimos, su madre cuando él era chiquitito, después su hermano, su padre a los 20 años, le haría tenía la muerte muy presente, no lo podía evitar. Pero él además le dice a André Froissart con estas palabras: yo tenía muy presentes, angustiosamente presentes a veces, las postrimerías. Desde niño. Desde niño. Y sobre todo el juicio. Entonces, entre las cosas que más temor le producían a él, pues era el día del juicio, qué será el juicio, cómo será el juicio, cuando yo me presente, ¿no? Sin embargo, él mismo le cuenta a André Froissart
que fue el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, donde él como que empezó a ver las cosas de otra manera. Es decir, ahora vio no solamente como Cristo, luz de la gente, luz del mundo, que vamos a ir al juicio, que vamos, diríamos así, solitario, me presento, todo lo demás, sino tiene una frase del Concilio Vaticano II, donde en la Lumen Gentium que le dice, adquirimos la santidad por la gracia de Dios. Entonces, no es, diríamos, que yo voy a alcanzar el cielo, todo lo que venga detrás, por mi fuerza, mi pulso, mi trabajo. Entonces, qué difícil va a ser pasar ese juicio, claro, si tengo que presentar mis méritos, mis obras, mis cosas, ¿no? Como una proeza, ¿no? Que tengo que ser un héroe, un superhéroe, porque imagínese, el que tiene que trepar una montaña altísima, ¿podré o no podré? Pues no es esto. Así es. Entonces, aunque él lo había estudiado, porque fíjese qué detalle, ¿no? Si él ya había estudiado en 2 universidades, desde el catecismo, de la primera comunión y su formación sacerdotal, lo ha estudiado desde varios aspectos y muchas veces. No quiere decir que no haya estudiado y que no haya aprendido antes el que adquirimos la santidad por la gracia de Dios. Ya lo sabía. Lo que pasa es que, aunque se te diga las cosas de una manera, en el momento en que llega la luz es cuando lo entiendes. Hay veces que lo has escuchado, lo has repetido, lo has dicho, pero no llegas como a asimilarlo. Y entonces él, en el Concilio Vaticano II, en este documento, cuando se redactó y allí se dijo las cosas que allí dijeron, porque tengamos en cuenta que, claro, él estuvo en el Concilio Vaticano II. Y participó mucho, en concreto en la Lumen Gentium. Y participó. Entonces, eso significa que este resumen tuvo muchas intervenciones, tuvo muchos que pusieron por escrito y que después se redactó. Entonces fueron como ideas y fueron manifestaciones de nuestra fe en la muerte y el juicio y demás, que como él lo tuvo que pasar y tuvo que leer, todas aquellas formas de verlo, que una cosa es lo que estudió allá en la universidad, que ya es como la doctrina, y otra cosa es verlo con esos matices, fue lo que le hizo a él como encontrar una paz. Es decir, bueno, pues entonces no es por propio mérito y esfuerzo lo que yo tengo que prepararme para pasar el juicio, sino la gracia de Dios. Eso, 1. 2. Cuando él ya ve que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, si yo participo plenamente de la Iglesia y la Iglesia está como santificación, entonces Dios nos ha puesto para nuestra santificación, no nuestro esfuerzo, sino la Iglesia. Entonces, ser miembro de la Iglesia, pero no a título honorífico, ¿no? Yo es miembro de la Iglesia porque fue bautizado y entonces ya tiene todos los honores. No, sino vivir la Iglesia, ser miembro de la Iglesia. Por eso él se entrega. En la Iglesia, claro. Se entrega a un apostolado, se entrega a una vivencia, diríamos, esta fe de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y que nosotros participamos, somos miembros de la Iglesia, es lo que a él le lleva a una entrega total y a una esperanza, una confianza en ese juicio, en ese momento, porque es la gracia de Dios la que va a obrar en mí. Yo solamente dejarle a Dios obrar y responder a esa acción de Dios. Es muy diferente, ¿no? De lo primero, de lo que él temía cuando era pequeño, que se veía, claro, como los niños que leen historias de héroes y decía, bueno, pues a ver, ¿a qué dragón tengo ahora que enfrentarme yo? Así es. Porque, claro, ¿y yo con mis fuerzas? Con mis fuerzas, poder ser juzgado por Dios y que me ponga un 10 en el examen final de mi vida, ¿quién es capaz de eso? Absolutamente nadie, ¿verdad? Por nuestras fuerzas. Esto es muy importante y es la doctrina de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia precisamente, y no en vano, o sea, que ha vuelto a refrescar esta idea de que todo es gracia. Por lo tanto, podemos vivir la confianza y la hemos de vivir. Padre, porque es muy peligroso esto y el Papa Francisco también insiste en ello. Es muy peligroso el pelagianismo. Eso de pensar que por mi propia voluntad, con mis propias fuerzas, yo voy a ser santo.
Así es. Un gran error. Y bueno, damos siempre las gracias a Juan Pablo II, además por esta especie de confesión. Me parece también como humilde, porque el decir que a él le cambió la vida, le mejoró su visión, la visión que él tenía ya siendo obispo, era capaz, estaba tan abierta su mente que era capaz de ¿me entiende, padre? A veces pensamos que ya un sacerdote como que ya lo tiene todo claro, como que ya todo lo ve bien, como que no tiene dudas, no tiene angustia, no tiene problemas en la cuestión de su vida, de su fe y demás. O pensamos que ya un obispo tiene todo sabido, todo perfecto y demás. Y esto es lo que nos dice Juan Pablo II, que llegando a ser sacerdote y a ser obispo, todavía tenía esa, como diríamos, esa espina ahí clavada, ¿no? Entonces, lo vemos tan humano, no lo vemos, no es el santo que ha sido creado por Dios en una pureza inmaculada donde nunca participó de nuestras angustias, de nuestras penas, de nuestras caídas y levantadas, ¿no? Por eso, el ver a Juan Pablo II que ha pasado por esa situación, lo que a uno le da es la confianza de que me puede entender. Así, cuando uno acude a Juan Pablo II, ¿no? Entonces, en el tiempo de su vida, pues poder acudir a él podía comprender mejor a la persona, y cuando ya le manifiesta ciertas dudas, angustias, no era la persona que rechazaba, bueno, es que tú eres, ¿por qué no vives tu fe? Empieza a vivir tu fe y ya llegarás. No, es la persona que sabe comprender, porque él viviendo su fe, y la vivía como laico, como sacerdote, como obispo, viviendo su fe y estudiando y profundizando, y sin embargo, esta confesión que él hace aquí, teniendo muy presente, angustiosamente presente. Sí. Claro, el decir esto, y presente y angustiosamente presente. Es algo que le recomía, que le dolía en el alma y que le impedía vivir tranquilo. Que en ciertos momentos le hacía pensar muy seriamente y pedir con cierto temor a Dios de si podré salvarme o no podré salvarme. Eso del Kempis, ¿no? Que es tan bonito. Esto es, con otras palabras, pero yo creo que es lo mismo, que él vivió esa experiencia del me salvaré, no me salvaré, pasaré o no pasaré, llegaré, estaré, tendré los méritos, no. Entonces, esa es una duda y una tentación que todos podemos. Y tal vez, pues precisamente para esto son los santos, diríamos, bueno, me explico mejor, ¿no? No es que los santos son para esto, ¿no? Sino que esta es una de las razones por las cuales acudimos a los santos. Cuando nosotros nos encontramos en una angustia, y por eso animarles a que acudan a Juan Pablo II, cuando tengan esa duda angustiosa, es que esta expresión me ha impactado. Le ha llegado, Angustiosamente presente, ¿no? Entonces, es decir, sí, tienes presente algo, pero que de una manera que no terminas de asimilar, ¿no? No terminas de llevarlo. Nos dicen que tenemos que estar alegres, que el cristiano siempre está alegre, en paz, y yo vivo con una angustia, ¿será que no lo hago bien? ¿Será que esto? Acude a Juan Pablo II. Él pasó por esa situación y no fue de un día o dos, porque desde su primera comunión hasta el Concilio Vaticano II pasaron muchos acontecimientos y tuvo muchas cosas. Y sin embargo, ahí es cuando empezó a encontrar que solamente si yo confío en Dios y me acojo a Él para que su gracia obre en mí y me entrego, pues en esta entrega total a la Iglesia y en este amor de Cristo en su Iglesia, es como puedo superar la angustia, que luego vendrá el juicio, ¿no? Pero por lo menos la angustia del juicio. Y ya esto es algo muy positivo. Por eso siempre es bueno exhortar, ¿no? En estos programas a nuestros amigos, cuando tengamos angustias, y sobre todo estas angustias vitales, de trascendentales, del juicio, porque a veces nuestros pecados, nuestra vida pasada sí, queremos amar a Dios y eso es parte de esta experiencia, ¿no? Yo quiero amar a Dios, yo quiero servirle, pero mi vida pasada fue, yo hice, entonces, cuando hay... O al contrario, yo no he hecho nada que bueno, santo. Sí, pero cuando hay el deseo actual de amar a Dios, de servirle, de entregarse del todo a Él, pero queda esa rémora ahí atrás, entonces cuando me viene una cierta angustia.
ese es un buen momento para acudir a Juan Pablo II y decirle así, con toda la letra, con toda la palabra, ¿no? Juan Pablo, que vivo en esta angustia, que tú has pasado por esto, tú saliste, yo no encuentro ahora cómo salir. Entonces, yo no sé lo que tú hiciste, no sé cómo te ilumino, pues ilumíname, dame a mí, que yo pueda leer pues este documento o lo que sea, porque a veces será esto, será otra cosa, ¿no? Y también para que cada uno de nosotros podamos también dar esa alegría espiritual, esa paz, esa formación a los demás, necesitamos primero tenerla nosotros. Y es verdad lo que usted dice, Padre, cuántas veces, pues a lo mejor estamos hablando de Jesús con mucho entusiasmo y a lo mejor a la vez por dentro no tenemos... o después. Todo en ese momento estamos muy entusiasmados. Exacto, nos sentimos así. Pero no tenemos todo resuelto a nivel personal y podemos pensar, caramba, sí, es verdad, yo hablo mucho del cielo, pero yo mismo tengo miedo de encontrarme con el Dios. Juicio, cara a cara, ¿y qué pasará? Claro, claro. Sí, como dice Tomás de Kempis en el libro Imitación de Cristo, dice una frase impactante, Padre, dice, tú que a veces te asustas al ver la cara de un hombre airado, ¿cómo te enfrentarás con todo un Dios, con todo el peso de su justicia? Y como dice también el Salmo, no recuerdo qué Salmo es, en el juicio, el Salmo 50, en el juicio resultarás inocente, tu sentencia tendrá razón, ¿no? Sabemos que Dios no se equivoca y nos sentimos tan pequeños, ¿no?, que nos impresiona fuertemente. ¿Cómo hacer que el juicio de Dios, las postrimerías, que son muerte, juicio, infierno, gloria, nos preocupen sanamente, pero no nos obsesionen, no nos enferme? Pues es lo que estamos viendo hoy. Vamos a reflexionar con un poquito de música y volvemos. Queridos amigos, ¿verdad que ustedes, si están escuchando este programa Totus Tus y también comparten el amor a Juan Pablo II como este maestro espiritual? Bueno, y si ustedes también, si hay algún médico en la audiencia que pueda socorrer al Padre Antonio, tiene una tos, el pobre, persistente. No es más que una tos, sí. Bueno. Vamos a recordarles nuestro correo electrónico, contacto@nsefundacion.com. Repito, contacto@nsefundacion.com, para escribirnos también sus sugerencias de temas para hablar sobre Juan Pablo II o sus propios testimonios. Padre, en esta última recta del programa, antes de rezar juntos por intercesión de Juan Pablo II y pedirle esa paz profunda del alma, esa sintonía con la justicia y misericordia de Dios, y que nos quite la angustia ante el juicio final, esa angustia que no sea sana, ¿verdad? Padre, muchas veces los cristianos católicos y también pues cristianos no católicos, es verdad, tienen fe, pero a veces no encajan bien todos los elementos de esa fe, y entonces es como un puzzle al que le puede faltar una pieza, y entonces eso crea una angustia en la persona. Hay algo que no sabe encajar. Yo me he encontrado con muchas personas así que dicen, no, sí, yo soy creyente, pero lo que no acepto es tal cosa. Y digo, bueno, pues eso lo tiene usted que resolver. Así es. Hay una cosa, ¿no? Esa falta de, esa dificultad, ese problema en organizar las creencias. Pone en esta conversación que están teniendo Andrés Froissart con Juan Pablo II, pues a Juan Pablo II le ayudó este capítulo 7 de la Lumen Gentium, pero él pone el carácter escatológico de la iglesia peregrinante y su relación con la iglesia del cielo. Entonces, dicho de otra manera, con otras palabras más así, lo que nos puede ayudar a nosotros, como también le ayudó a Juan Pablo II, es en esta organización de la fe
el carácter escatológico de la Iglesia peregrinante. ¿Qué quiere decir Estamos esto, en padre? este mundo, pero vamos hacia una eternidad. Mientras que nuestra fe se quiera centrar en entender este mundo, no lo va a entender. Entonces, querer entender por qué Dios permite que éste se muera, por qué Dios hace que aquello no suceda, por qué si yo le he pedido y no me lo ha dado. Hay miles de cosas en nuestra vida que no las vamos a entender si no las unimos a este carácter escatológico de la Iglesia peregrina, la Iglesia del cielo. O sea, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Hacia dónde nos vamos? La meta final. Sabiendo que nuestra vida tiene un final, pues no quieras entender todo el por qué tanto esfuerzo, por qué tanto sacrificio, por qué tanta renuncia. Mira hacia el final, si allí te lo van a premiar, si allí vas a tener una plenitud, y para poder obtener ese mérito, esa gloria o esa participación con Dios, necesitas ahora una renuncia, esto te está impidiendo aquello, por eso es esto. Pero es como este puzzle que decíamos, ¿no? Que usted decía, si no tengo la imagen final, pues veo las piezas y no sé de qué va la cosa. Si ya tengo una imagen final, entonces ya es más fácil ver, esto está por esta zona, esto está por aquello, esto representa tal cosa. Entonces, pues así es nuestra fe. Y esto es lo que, diríamos, esa paz que Juan Pablo II, después de aquella angustiosamente presente, ¿no? Lo del juicio. O sea, la vida del cristiano no es el juicio. No va todo al juicio. El juicio es una pieza, es un elemento, es un paso. Es el cielo, es la escatología, la gloria del cielo, eso es lo que todo lo explica. Y cuando nosotros lo miramos todo desde el cielo, el cielo que es el encuentro con Jesús, ¿y qué hacemos en esta tierra si no es ya encontrarnos con Jesús? Por eso, vivir plenamente ahora nuestra relación sacramental es vivir ya con Cristo. Eso ya es empezar a tener el cielo acá, solamente que de una manera todavía velada, misteriosa, ¿no? Así es, en fe, velada, misteriosa, escondida y demás. Pero lo que va a dar paz a nuestra vida, 1. 2. Lo que va a hacer que todo se pueda entender el porqué de las cosas. Y aunque no las entienda, porque no quiere decir que yo voy a entender por qué me sucede cada cosa en esta vida, ¿no? Pero le voy a encontrar una explicación, no la razón de ser, sino una motivación de poder seguir esperando, es la vida del cielo, la escatología, la vida eterna. Con la vida eterna es con lo que nosotros podemos quedarnos a la espera de ese encuentro con Dios allá en el cielo. Pues padre, perfectamente, ya sabemos, por lo menos nosotros, ¿verdad?, lo que le queremos pedir a Dios por intercesión de Juan Pablo II en este día, que nos transmita esa esperanza y esa apertura de la inteligencia para captar durante todas las etapas de nuestra vida lo que Dios nos dice a través de la Iglesia. Muchas gracias, Padre Antonio. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos.
Amén. Jesus is the next to be glorified.